Soy Juan Ortiz Buendo, licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas. Trabajo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Imparto clases del área de física como son termodinámica, mecánica de fluidos, teoría electromagnética, electricidad y magnetismo, entre otras. Actualmente estoy impartiendo dinámica y estática. En esta ocasión les voy a hablar del tema de magnitud, relacionando el lenguaje coloquial de ejemplos sencillos de magnitudes utilizadas en la vida real con el lenguaje técnico empleado en ingeniería. Para empezar, cuando hablamos de magnitud, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al tamaño de lo que podemos medirle a un determinado objeto, o sea, ¿qué tan grande es algo? En este caso, nosotros nos referimos a magnitud, todo lo que puede ser medido. Bien, ¿qué podemos medir? Teléfono celular. ¿Puedo medir el teléfono celular? No, el teléfono celular no lo puedo medir. Pero sí le puedo medir su largo, su ancho, su grueso, su peso, su área. Todas estas magnitudes las puedo medir a un objeto. Bien, tenemos dos tipos de magnitudes. Y para poderlas definir adecuadamente, como enseñaron en la secundaria, no puedes definir algo en función de lo que vas a definir. Por lo que, en lugar de magnitud, como normalmente aparece en la literatura, me voy a referir a parámetros. Veamos, tenemos dos tipos de parámetros. Parámetros escalares y parámetros vectoriales. Los parámetros escalares son aquellos que se especifican por completo mediante su magnitud y la unidad correspondiente. Así tenemos, otra vez, mi celular. No les quiero presumir mi celular, simplemente lo que quiero decirles, las medidas, la longitud, el largo del teléfono. Entonces ahí simplemente largo de aquí para acá, es lo mismo. ¿Y qué es lo que debo especificar? ¿Cuánto mide de largo? 6.5 pulgadas. Hablo la magnitud, 6.5 pulgadas, y la unidad, pulgadas. 6.5 de magnitud y la unidad, pulgadas. ¿Sí? Y con eso es suficiente para definir una magnitud escalar. Mientras que las magnitudes vectoriales o parámetros vectoriales son aquellos que para ser especificados completamente debemos especificar su magnitud, su dirección, sentido y la unidad correspondiente. Veamos un ejemplo de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Aquí tenemos un cubo que se encuentra en un sistema de coordenado cartesiano. Podemos ver, si giramos el cubo, tendrá un volumen igual como antes que lo giráramos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿Qué es lo que podemos observar con esto? Que el volumen es una magnitud escalar. No importa para dónde lo midamos, cómo lo midamos, el volumen del cubo va a ser el mismo. Mientras que, si vemos la posición de este cubo que se encuentra en el punto A del sistema coordenado, podemos ver que se encuentra a una distancia A, un vector de posición A, con respecto al origen. Y este sí es un vector. Podemos ver que va del origen al punto A. Entonces estamos viendo dirección y sentido. Dirección, sentido va de O a A. Bien, este vector lo podemos obtener con dos componentes. Un vector, como suma de dos componentes, un vector horizontal, dirección horizontal, sentido hacia la derecha, si nos ponemos frente, hacia la derecha. ¿Sí? Y otro vector vertical, dirección vertical, sentido hacia arriba. Entonces el vector
de posición de ese cubo lo podemos obtener a partir de la suma de estos dos vectores. Los vectores no se suman como normalmente sumamos los escalares. Los vectores se suman de forma diferente. Veamos cómo se suman. Tenemos el vector de dirección horizontal más el vector de dirección vertical. Y estos, así queda en este caso, siempre tendremos en el sistema coordenado cartesiano la componente horizontal y la componente vertical. Este vector horizontal pues sigue siendo vector, cuya magnitud es dxa, dirección horizontal, que lo especificamos con la letra I, y el signo positivo en este caso, que nos da el sentido del vector. En el caso de la vertical, la dirección la especificamos con la letra J, la magnitud con la letra DYA y el sentido positivo, que quiere decir que está apuntando hacia arriba. Bien, ahora veamos si desplazamos el cubo. ¿Qué pasa con el volumen del cubo? ¿Varió? Podemos observar que no varió, porque es una cantidad escalar. Pero ¿qué pasa con la posición ahora? Podemos observar que ahora sí la posición cambió. Se cambió, lo cambiamos del punto A al punto B y obtenemos el vector de posición del origen al punto B. Nuevamente, este vector de posición estará compuesto por una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, el resultado de esta suma de los dos vectores nos da el vector distancia de A a B. Suma del vector horizontal más el vector horizontal, más el vector vertical. Nuevamente, como son dos vectores, el vector horizontal tiene dirección I, que nos especifica que es horizontal, la magnitud dxb y el signo que nos dice que es en sentido negativo, que si nos vamos aquí lo vamos a ver hacia la izquierda. Y la componente en Y, su dirección vertical, su magnitud y el signo positivo que nos dice que está apuntando hacia arriba. Entonces, el vector de posición al punto B es la suma de los dos vectores. Bien, ahora observemos aquí, tenemos el parámetro distancia-desplazamiento. El objeto lo desplazamos del punto A al punto B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La resta de los vectores nos dará la distancia de A a B, la resta de los vectores de posición, que será el vector final menos el vector inicial. A lo mejor no se aprecia muy bien aquí en dos dimensiones, por lo que me permitiré hacerlo en una sola dimensión. Veamos, aquí está esta persona que se encuentra en el punto A. Entonces el vector de posición será de A, desde el origen al punto A. Y lo vamos a desplazar al punto B. El vector de posición del punto B va a ser dB. ¿Cuánto se desplazó? De A a B. Esto fue lo que se desplazó. Entonces, ¿cómo obtenemos ese desplazamiento? Pues lo obtendremos con la resta de los dos vectores. El vector final menos el vector inicial. O sea, el vector B menos el vector de posición A. Bien, de la misma forma, esto es lo que se desplazó. Entonces, de la misma forma lo hacemos aquí en el plano. Y lo podemos hacer en el espacio. Y no nada más lo podemos hacer en el plano, en el espacio, sino también lo podemos hacer en diferentes sistemas coordenados. En este caso, nada más nos concentraremos en el plano cartesiano. Bien, entonces obtenemos el vector distancia AB. Y lo obtenemos nuevamente a partir, igual como lo hicimos
en una sola dimensión, lo hacemos en 2 dimensiones. La diferencia entre las componentes correspondientes del vector de posición final y el vector de posición inicial. Es decir, la componente horizontal del vector de posición final menos la componente horizontal del vector de posición inicial. De la misma forma lo hacemos con las componentes verticales. Como resultado, estos 2 vectores. La suma de estos 2 vectores, el vector horizontal y el vector vertical, que resulta de la diferencia de las correspondientes verticales y horizontales, nos da el vector de desplazamiento o el vector distancia de A a B. Tendremos aquí la correspondiente x de B menos x de A horizontal, YB menos YA, la vertical del punto B menos la horizontal, menos la vertical del punto A en J. Nos da la dirección vertical, ¿no?, del vector de desplazamiento. Y la magnitud la obtenemos con el teorema de Pitágoras. De todos los vectores expresados de esta forma, se obtiene la magnitud con el teorema de Pitágoras, que será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. El cuadrado del primer componente más el cuadrado del segundo componente, le sacamos la raíz y nos da un signo más menos. Este más menos tiene bastante importancia. ¿Qué es lo que nos dice el más menos? Que la distancia de A a B no es la misma que la distancia de B a A. Si la distancia de A a B fuera la misma que la distancia de B a A, aquí encontraríamos el punto A, lo cual es falso. Ahí es donde estriba la importancia del signo más menos. Que si bien lo estamos diciendo que va de A a B, ahí ya estamos diciendo que va en sentido contrario que de B a A. Entonces los 2 vectores, la distancia de A a B es la misma magnitud, la misma dirección, pero en sentido opuesto que la distancia de B a A. Bien, pero estamos hablando de distancia y desplazamiento. Matemáticamente es lo mismo, pero físicamente no. Como ya mencioné, la distancia es lo que separa los 2 puntos y tiene dirección, sentido, magnitud obviamente y las unidades correspondientes. Lo mismo tiene, exactamente lo mismo el desplazamiento, pero a diferencia del desplazamiento, la distancia es fija y el desplazamiento es un parámetro de proceso. Es decir, que únicamente existe mientras se está llevando a cabo. Dicho de otra forma, desplazamiento es la distancia recorrida. Tiene que recorrerse. Y distancia no. Ahí está fija. Veamos otros ejemplos de parámetros vectoriales, cómo nos referimos a su magnitud, dirección y sentido. Empecemos con distancia. Distancia es vector. Y la longitud del vector, o sea, la magnitud del vector, se llama propiamente longitud. El sentido. ¿Cómo nos referimos coloquialmente o cotidianamente al sentido? Hablamos matemáticamente todo el tiempo. Decimos, voy a, es positivo. Vengo de, negativo. Así, por ejemplo, voy de Mexicali a la Ciudad de México, positivo, sentido positivo. Me regreso a Mexicali de la Ciudad de México. Observamos cómo estamos hablando. La palabra regreso quiere decir que es en sentido contrario. En el caso de la velocidad, el vector es velocidad. Su magnitud, rapidez. Y aquí también hablamos técnicamente en la vida cotidiana cuando nos referimos. Voy a una velocidad de, pues es signo positivo. Luego, vengo
a una velocidad de 50 kilómetros por hora de mi casa a la universidad. Negativo. Otra vez. Voy a mi casa. Dirección y sentido a mi casa. Yo sé dónde está mi casa, por lo que ahí está implícito la dirección y el sentido. Voy a mi casa, positivo. Me regreso a mi casa. De regreso, la palabra regreso es negativo. Es en sentido contrario a ir. Entonces aquí hablamos nuevamente de forma técnica cuando nos referimos coloquialmente. Su signo positivo y su signo negativo. Les voy a platicar esta anécdota muy sonada. Resulta que en una ocasión una señora reprimió muy fuerte a su hija. Y no me sales hasta el próximo domingo que yo regrese, le dice. Es una persona de una familia de la Ciudad de México. Pues la hija, preocupada porque se iba a quedar todo el día sábado en su casa, empezó a sacar cuentas. Y dice, 3 horas 45 minutos, Ciudad de México, Los Ángeles. Los Ángeles, Ciudad de México, 3 horas 45, son 7 horas. Si salgo de aquí a las 7 de la mañana y salgo de allá a las 9 de la noche, puedo estar aquí. Y mi mamá cuando regrese no se va a dar cuenta. Y efectivamente lo hizo. Se fue a Los Ángeles, se la pasó justo allá en Disneylandia. Mientras su mamá acá preocupada, oye, a mi hija la dejé ahí, ¿qué va a hacer? Pobrecita, bien preocupada porque la había regañado muy feo. Luego, efectivamente, la niña, la jovencita, se fue. Recorrió 2.500 kilómetros en un tiempo de 33 horas 45 minutos de la Ciudad de México a Los Ángeles. Luego, más tarde, después de que se divirtió y se la pasó muy bien por allá, se regresó a la Ciudad de México, 2.500 kilómetros negativos, haciendo una hora de 33 horas 45 minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Desplazamiento. ¿Cuál fue el desplazamiento total que experimentó la señorita? Ciudad de México, Los Ángeles. Los Ángeles, Ciudad de México. No hubo ningún desplazamiento neto. Y la velocidad que experimentó es el desplazamiento entre el tiempo total empleado. Como el desplazamiento fue 0, entonces no experimentó ninguna velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sumamos las velocidades también. ¿Qué es lo que pasó? Cuando llegó a su casa, su mamá encontró a la hija, muy apenada, le llevó un regalo y todos felices. La muchacha feliz, no pasó nada. La señora feliz, oh, qué linda hija. Pero en realidad, ¿qué pasó? ¿Cómo que no hay velocidad? Entonces, ¿cómo podemos hablar en esto? ¿Cómo podemos referirnos? ¿Qué es lo que pasó si realmente sí hubo movimiento? Entonces aquí hablamos de otro parámetro, de un parámetro escalar. La distancia total recorrida fue 0, pero tenemos otro parámetro. La magnitud, como ya dijimos hace un momento, la magnitud de la distancia se llama longitud. Entonces, la longitud es positiva, es valor absoluto. La longitud de la Ciudad de México a Los Ángeles, absoluto, positiva, más la longitud de la Ciudad de Los Ángeles a la Ciudad de México, positiva. Entonces eso nos da en realidad 5,000 kilómetros. Y si esos 5,000 kilómetros los dividimos entre el tiempo total, entonces eso tenemos que se desplazó a 666.67 kilómetros por hora.
Pero a esto no le llamamos velocidad, a esto le llamamos rapidez. La rapidez es la suma de la rapidez también de cada una de las etapas. La rapidez de la Ciudad de México a Los Ángeles más la rapidez de la Ciudad de Los Ángeles a México y nos da exactamente lo mismo. Ya sea que saquemos la longitud total a partir de la suma de las longitudes y lo dividamos entre tiempo o sumamos la rapidez de cada una de las porciones. Entonces ahora podemos ver otro parámetro. Ya vimos distancia, su magnitud llamada longitud, velocidad, su magnitud llamada rapidez. Ahora vamos a ver la fuerza. La fuerza tiene dos nombres, la magnitud. Podemos referirnos aquí a dos nombres, puede haber más, pero ahorita dos. Una de ellas es tensión y otra es compresión. A la magnitud de la fuerza que está actuando sobre un objeto puede ser tensión o puede ser compresión o puede estar sometido a ambas. Si está dirigido hacia adentro del objeto, estamos obviamente comprimiendo al objeto. Si las fuerzas están dirigidas hacia afuera del objeto, estamos tensionando al objeto. Entonces, la compresión dirigida hacia adentro, la tensión dirigida hacia afuera tienen signos opuestos. ¿Sí? Aquí vemos este ejemplo de un resorte normal. Tenemos un resorte normal. Si nosotros le aplicamos fuerzas hacia afuera, entonces lo vamos a tensionar y vamos a hacerlo más grande que su estado normal. Está tensionado el objeto, el resorte. Si nosotros le aplicamos fuerzas hacia adentro, entonces vamos a ocasionar la compresión. Lo haremos más pequeño. En la tensión lo alargamos y en la compresión lo hicimos más pequeño. Tenemos otro ejemplo, el área. El área cuya magnitud se conoce como superficie. El área, magnitud vectorial y la magnitud del área, superficie. Veamos, por ejemplo, ¿cómo que el área, si cotidianamente vemos que es una magnitud escalar, cómo que el área es vectorial? Veamos, por ejemplo. Pintemos la pared de este salón. Observemos cómo debe ser especificada magnitud, dirección y sentido. Especificamos aquí, vamos a pintar el área de este salón. Podemos ver que no está bien especificado, porque ¿cuántas paredes tiene este salón? Normalmente salón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál área quieren que pintemos? Entonces ya estamos viendo para especificar el área de la pared del salón. Entonces le decía, para acá está el oeste. Le decía, la pared del oeste. Entonces ya estoy especificando ahí la dirección del área, la pared del oeste. Pero observamos ahora que la pared tiene dos caras, dos áreas. La pared de afuera del salón y la pared de adentro. Entonces ahí, para que quede bien especificado, quiero la pared de adentro. Entonces será la pared que está al oeste del salón y que está apuntando hacia el este. ¿Cómo podemos ahí ver claramente que tenemos que especificar su magnitud, su dirección y sentido para que no haya errores? Si no les hubiera comentado de esta forma, me habrían pintado cualquier pared y tendríamos conflictos. Porque podría decirle, esta no es la pared que quería que pintaran. Bien, pues esto es lo que nos referimos a magnitudes. Magnitud, todo lo que puede ser medido. Otra connotación de magnitud es qué tan grande es un determinado objeto, una determinada cosa, un determinado evento. Y podemos entonces ver que son dos tipos de magnitudes.
o parámetros, los parámetros escalares y los parámetros vectoriales. Bien, continuamos la próxima con otro tema de interés. Espero que les sirva este tema que les expliqué. Gracias.